Bienvenidos sean todos a una entrega especial de Versículo Explicado. En esta ocasión navegaremos profundamente en una de las profecías más importantes de la Biblia. En su libro de Apocalipsis, el arrebatamiento de la iglesia. Ponte cómodo y prepárate para un despertar espiritual. Y bien, sin más preámbulo, iniciemos. Al estudiar las profecías bíblicas, hay algunos acontecimientos de suma importancia como la segunda venida de Cristo, un suceso real que tendrá lugar cuando Jesús regrese a la tierra literalmente para reinar con su iglesia por 1000 años. También sabemos que previo a esa segunda venida se manifestará un hombre llamado Anticristo, que reinará en la tierra durante 7 años. Además, tenemos conocimiento de que en la segunda mitad de esos 7 años caerá la ira de Dios en lo que se conoce como la Gran Tribulación. Sin embargo, creemos que el suceso que dará inicio a todas esas profecías, o sea, el primero en suceder, será el arrebatamiento de la iglesia, una enseñanza bíblica muy amada por los cristianos, pero también polémica y controversial, debido a ciertos maestros que se han opuesto a ella. Por lo tanto, en este capítulo, me propongo enseñar por medio de la palabra de Dios en qué consiste la doctrina del arrebatamiento, en qué se diferencia de la segunda venida de Cristo, y, sobre todo, por qué creemos que sucederá antes de los 7 años de tribulación y la gran tribulación. Y para facilitar esta enseñanza, permítame adelantarle que en ocasiones usaremos la palabra rapto para referirnos al arrebatamiento, ya que aunque el término no se encuentra en la Biblia, sí es válido usarlo, pues en la traducción de la palabra griega que se traduce como arrebatamiento, arpazo, aparece rapto como sinónimo. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? En primer lugar, necesitamos aprender qué es el rapto y cómo será, para lo cual vamos a leer uno de los pasajes más explícitos en cuanto a esta doctrina, donde el apóstol Pablo dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Este pasaje enseña que cuando Cristo Jesús suene la trompeta, en el día y la hora que nadie sabe, vendrá en las nubes de manera invisible, secreta e inminente, y sucederán simultáneamente dos acontecimientos gloriosos que sacudirán al mundo como nunca antes. Y el primero de ellos será la resurrección de todos los santos, cuando sus almas descenderán del cielo para tomar sus cuerpos resucitados. Lamentablemente, este es un tema que ha generado gran confusión debido a los falsos maestros de ciertas sectas, los cuales han enseñado que el alma del creyente se duerme en el momento de la muerte. Sin embargo, eso es falso, porque la Biblia evidencia que el alma de los cristianos va directamente a la presencia del Señor cuando el cuerpo muere. El mismo Pablo dijo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. La razón por la cual Pablo se refiere a la muerte como un partir, y de que además tuviera tanto anhelo porque llegara ese momento, es que él estaba seguro de una gran verdad, que el alma de la persona que muere en Cristo viaja directamente a la presencia de Dios en el momento de su fallecimiento. Es hermoso saber que las almas de todos nuestros hermanos santos, que han muerto, aunque sus cuerpos descansan hoy en los sepulcros, están actualmente en el cielo junto con todos los santos de la antigüedad, aquellos que murieron saludando de lejos la promesa de un Salvador, y a quienes Jesús llevó al cielo consigo en el momento de su muerte y resurrección. Sí, usted escuchó bien. Permítame explicarle. Antes de Cristo, cuando los justos como Moisés, David y otros morían, sus almas iban al seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo, pero que no era el cielo como tal, ya que nadie podía ir allá arriba aún, debido a que no se había pagado el precio por los pecados. Sin embargo, como habían muerto saludando a través de la fe la esperanza de un Salvador que vendría. Hebreos 11:13. Cuando Jesús murió, fue y se presentó delante de ellos para darles testimonio de ser aquel a quien habían esperado. Y es entonces que, una vez que los hubo perfeccionado, los llevó al cielo para poder tener acceso a la patria celestial que habían esperado. La palabra dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12:23. Pablo, refiriéndose a Cristo, también dijo: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Hablando así sobre ese acto de llevar las almas de aquellos justos a la presencia de Dios Padre,
De manera que creemos que las almas de todos aquellos santos justos del Antiguo Testamento hoy están en el cielo, así como también todos los cristianos del Nuevo Testamento y la gracia hasta el día de hoy. El día de hoy. No obstante, cuando suene la trompeta, sus cuerpos van a resucitar, porque aunque sus almas estén en el cielo, la verdad es que sus cuerpos murieron en deshonra, y el Evangelio no solo da promesa de redención para nuestros espíritus o nuestras almas, sino también para nuestros cuerpos, los cuales fueron mordidos metafóricamente por la muerte, que vino como producto del pecado. Es por eso que la resurrección de los cuerpos de los santos tiene que suceder, para consumar en ellos el beneficio de la muerte y la resurrección de Cristo cuando nos dé cuerpos glorificados. Y de eso se trata la resurrección de los santos. Cuando Cristo Jesús venga en las nubes en el momento del arrebatamiento, no vendrá solo, sino que lo acompañarán todas las almas de los santos del Antiguo Testamento y del tiempo de la gracia, los cuales vendrán del cielo con Él para tomar sus cuerpos resucitados. Como dice la palabra, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. 1 Tesalonicenses 4:14. ¿Notó esa frase? Dios Padre traerá del cielo con Jesús a aquellos que durmieron en Él. Y será en ese momento que el Señor vendrá con voz de mando y con trompeta, y los cuerpos de los santos resucitarán a fin de que sus almas tomen esos cuerpos, ahora resucitados y glorificados, y asciendan al cielo para estar con el Señor. Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Caín 5:25. Entonces, apenas los cuerpos de los santos resuciten, sucederá un segundo acontecimiento instantáneamente, y será el arrebatamiento al cielo de todos los cristianos que estemos vivos en ese momento. La palabra enseña que seremos levantados a las nubes en un abrir y cerrar de ojos, y seremos transformados para recibir cuerpos glorificados y estar para siempre con el Señor. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:51-53. Es verdad que mientras permanecemos aquí en la tierra, estamos sujetos a un cuerpo que tiene una naturaleza caída, pues tenemos que batallar con nuestros apetitos carnales para no obedecerlos. Así como también es verdad que padecemos enfermedades, dolencias, tenemos necesidades físicas, lloramos y sufrimos. Todo eso vino como consecuencia del pecado. Pero en el momento del arrebatamiento, seremos transformados en el aire para recibir un cuerpo, semejante al de Cristo en su resurrección, un cuerpo revestido de gloria y majestad. ¡Aleluya! Veamos un acontecimiento muy importante, la cena de las bodas del Cordero. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, allá arriba comenzarán las bodas del Cordero. Entre Cristo y su iglesia, por esto en Apocalipsis se oye una voz de alegría que grita con vehemencia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:7-8. En la Biblia vemos que la iglesia es tipificada por una novia, a la cual Cristo compró con su propia sangre por amor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:25-27. En la tradición judía, cuando un hombre y una mujer deseaban casarse, primero se desposaban, apalabrando así su futuro matrimonio, lo cual era lo más cercano a lo que hoy en día sería un noviazgo con compromiso. No obstante, en esa etapa debían mantenerse sin disfrutar de la intimidad sexual hasta el día de la boda. Pero cuando finalmente llegaba el día señalado, se realizaba entonces un banquete de 7 días con los familiares y amigos, y luego ambos convivían como pareja, teniendo un año sabático para disfrutar de su matrimonio. Del mismo modo, Cristo Jesús desposó a la iglesia pagando un alto precio para comprarla, su propia sangre, y tiene marcado en su calendario celestial un día en el cual vendrá a buscar a su novia para llevarla al cielo, y dar inicio a los 7 años de
banquete que celebrarán esa boda preciosa, entre Él y su iglesia. Desde ya le adelanto que después de esos 7 años de celebración, entonces Cristo regresará a la tierra con su iglesia para reinar en paz y reposo, lo cual es tipificado por el año sabático que las parejas disfrutaban, después de los 7 días de bodas. Ahora nos preguntamos, ¿será antes, en medio o al final de la gran tribulación? Así, ya que he explicado en qué consiste la profecía del arrebatamiento, por qué sucederá y qué diferencia tiene con la segunda venida de Cristo, es momento de aclarar por qué existe tanta controversia alrededor de este tema. Y la realidad es que, aunque la mayoría de los cristianos creemos tanto en la segunda venida de Cristo como en la doctrina del arrebatamiento, el conflicto se da debido a los diferentes criterios que hay en cuanto al momento exacto en que sucederá el rapto. De hecho, hay principalmente 3 posturas distintas en cuanto a este tema. Primero están aquellos que piensan que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento son un mismo acontecimiento, por lo que creen que la iglesia estará aquí en la tierra cuando el anticristo se manifieste, de modo que seremos perseguidos por él y veremos además la ira de Dios en la gran tribulación. Según los que sostienen esa opinión, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo serían un mismo evento, ya que seríamos levantados, pero inmediatamente devueltos a la tierra en una especie de vuelta en U para reinar con Cristo. Quiero decir con mucha humildad que este punto de vista está errado. Primero porque gracias a numerosos pasajes y argumentos que veremos más adelante es evidente que la iglesia no atravesará la gran tribulación ni tampoco la persecución del anticristo, pero además porque la Biblia presenta el arrebatamiento como un viaje que daremos al cielo como destino, lo cual es distinto a lo que afirma esta primera posición teológica, que ve el arrebatamiento como una vuelta en U, inmediata a la tierra, por lo que según ellos la iglesia no iría al cielo. Más adelante responderemos a los argumentos que esta primera posición sugiere. En segundo lugar, están aquellos que opinan que el arrebatamiento sucederá a la mitad de los 7 años, o sea, a los 3 años y medio después de la manifestación del anticristo y antes de los juicios de Dios. Aunque veo este segundo punto de vista más coherente que el primero, también creo que está equivocado, principalmente porque, según la Biblia, el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia sea levantada. 2 Tesalonicenses 2:7. Además, no tiene ninguna relación con el Antiguo Testamento, que la iglesia celebre las bodas por solo 3 años y medio, sino que tiene más lógica el número 7. Pues como ya dije, las bodas judías duraban 7 días de fiesta y no 3 y medio. Aunque respeto profundamente a los hermanos que sostienen estos 2 puntos de vista, y no creo que las profecías escatológicas deben ser un punto de división en el cuerpo de Cristo. Sí opino que están sinceramente equivocados, porque aunque existen versículos que parecieran comprobar alguna de esas 2 teorías anteriores, creo que en la Biblia encontramos muchísima más evidencia para optar por la tercera postura, que de hecho considero la correcta, y me refiero a la posición teológica que ve el arrebatamiento como un acontecimiento separado de la segunda venida de Cristo, y que sucederá antes de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Por los tanto, creemos que la iglesia no verá la manifestación del anticristo ni la ira de Dios. Para conocer la verdad sobre algún tema controversial de la Biblia, es importante que realicemos un recorrido por toda la Escritura para tener un panorama completo, sin basar nuestra opinión solo en un versículo. El salmista dijo, «La suma de tu palabra es verdad». Salmos 119-160. Y por eso, luego de estudiar toda la Biblia en distintas épocas de mi vida con la ayuda del Espíritu Santo, sigo creyendo con toda seguridad que el arrebatamiento sucederá antes de los 7 años, siendo así el evento profético que dará inicio a todas las otras profecías del fin. Ahora veremos pasajes malinterpretados. No obstante, antes de darle los argumentos y evidencias bíblicas de por qué creo que el rapto será el primer acontecimiento, miremos algunos pasajes y argumentos que ciertos hermanos han presentado para decir que el rapto no ocurrirá antes de los 7 años. En primer lugar, tenemos el siguiente pasaje, el cual ha sido usado por muchos para afirmar que el rapto no puede suceder antes de la manifestación del anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 2 Tesalonicenses 2:1-3. La razón por la cual muchos se confunden con este pasaje es que no distinguen la diferencia teológica que existe entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ya que aquí Pablo no se está refiriendo al rapto, sino a la segunda venida visible y literal de Cristo. Es por esto que comienza hablando de la venida. Sin embargo, note que el rapto no es una venida, porque Cristo nos viene a la tierra, sino que se queda en las nubes para llevarse a su pueblo, en su segunda venida visible. Ahí sí regresa a la tierra literalmente. Al estudiar el contexto histórico de ese pasaje, conocemos que en aquella iglesia se habían levantado algunos, dando supuestas profecías de que ya Cristo había regresado por segunda vez, y estaban viviendo el día del Señor. La versión Reina Valera de 1960 da a entender en el versículo 2 que nadie debe pensar que el día del Señor está cerca, pero en realidad se trata de una traducción errónea, porque en el original lo que dice es que nadie debía pensar que ya llegó el día del Señor. Por eso la Nueva Versión Internacional y otras versiones corrigieron luego esta traducción, quedando así: no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. 2 Tesalonicenses 2:2, Nueva Traducción Internacional. Esta aclaración da mucha luz, porque Pablo no está criticando que la iglesia tenga expectativa por el regreso del Señor, sino a aquellos que decían que ya el Señor había regresado, lo cual estaba provocando tal desorden que muchos abandonaron sus trabajos y vendieron sus propiedades. Por eso el apóstol Pablo enseña en este pasaje que la segunda venida de Cristo no será antes de la apostasía y la manifestación del anticristo. Así que dicho pasaje no invalida la doctrina del arrebatamiento, según lo hemos explicado. Otro pasaje con el que algunos hermanos se confunden es el siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51-52. Al ver estos versículos, algunos han pensado que el arrebatamiento no puede suceder hasta que se toquen las 7 trompetas del Apocalipsis, porque se afirma que Cristo vendrá por su pueblo a la final trompeta. Sin embargo, lo que ellos ignoran es que ahí, Pablo no estaba hablando sobre las trompetas de Apocalipsis, sino del último toque del shofar en la fiesta judía de las trompetas. Cuando Pablo redactó esa carta, ni siquiera había sido escrito el libro de Apocalipsis, lo cual sucedió cerca de 35 o 45 años después. Por lo tanto, si él se hubiera referido a las trompetas que Juan viera luego en la visión de Patmos, seguramente los hermanos le hubieran escrito a Pablo en respuesta para preguntarle a qué trompeta se había referido. No obstante, como ellos eran judíos en su gran mayoría, sabían perfectamente a cuál trompeta se había referido el apóstol, y era a las relacionadas con la fiesta de las trompetas. Permítame explicarle. La historia judía dice que en esta fiesta se tocaba el shofar, para emitir diferentes sonidos, cada uno de ellos con un nombre en hebreo, y que al final había un toque de trompeta llamado Tequia Gedolá, el cual se debía extender lo más posible e iba subiendo de volumen hasta donde rindieran los pulmones del levita, pues resulta que a ese toque final se le conocía en Israel como la última trompeta, o si la final trompeta, y es a lo que Pablo se refiere cuando dice que seremos arrebatados a la final trompeta, la de la fiesta judía, no la de Apocalipsis 11. Obviamente no estamos afirmando que el rapto sucederá en los meses en que se celebra la fiesta de las trompetas, ni que el Señor vendrá en una fecha en 1900 en así específico. La verdad es que nadie sabe el día ni la hora, pero sí creo que la fiesta de las trompetas simboliza las señales proféticas que avisan el regreso del Señor. Según nos vamos acercando más y más al día del arrebatamiento, el Señor seguirá dando voces de trompeta, señales en los cielos y la tierra, hasta que llegue la última señal, previa al arrebatamiento de la iglesia. Un tercer pasaje que confunde a algunos es aquel de Apocalipsis, donde Juan ve en visión a una gran multitud vestida de ropas blancas, la cual se afirma que ha salido de la gran tribulación. Algunos piensan que ese pudiera ser el rapto, que sucedería a la mitad de la gran tribulación. Sin embargo, consideremos el pasaje para ver qué es lo que dice en realidad. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: «¿Estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido?» Yo le dije: «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo: «Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Apocalipsis 7:9, 3 autorinci. La verdad es que esta multitud no es la iglesia arrebatada, sino los que serán muertos en manos del anticristo por causa de la palabra del Señor. En la gran tribulación, el anticristo decapitará a muchos judíos y cristianos que se quedaron en el rapto. Y en el quinto sello, Juan ve una primera parte de esos mártires, a los cuales se les dice que esperaran hasta que se completara el número de los que también habrían de morir por Cristo. Apocalipsis 6:11. Por lo tanto, es muy probable que en esta visión, Juan esté viendo el número completo de los mártires de la gran tribulación, esa gran multitud que él menciona. Pero no hay razón para pensar que sea la iglesia arrebatada. Ahora bien, luego de mostrar por qué no veo suficiente base bíblica para los dos primeros puntos de vista, los cuales colocan el rapto a la mitad o al final de la gran tribulación, permítame presentarle las múltiples evidencias por las que creo que la iglesia sí será arrebatada antes de la manifestación del anticristo y la gran tribulación. Veamos, una puerta abierta en el cielo. El primer argumento para esta gran verdad lo vemos en Apocalipsis 4, donde Juan experimenta algo simbólico al arrebatamiento cuando dice: «Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado». Apocalipsis 4:1-2. Lo que Juan experimenta aquí es sencillamente un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Porque para empezar, él ve una puerta abierta en el cielo, la cual es la misma quizás que Jesús le prometió a la iglesia de Filadelfia cuando le dijo: «Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Apocalipsis 3:10. Como ya explicamos, Filadelfia es tipo de la iglesia fiel que se irá con Cristo en el rapto. Y note que se le dice que será guardada de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, lo cual se refiere obviamente a la gran tribulación. No se afirma que será guardada en, sino de, significando que el Señor promete que sería quitada de la tierra para que no atravesara la gran tribulación, y para esto le abriría una puerta en el cielo, la que Juan observa en la visión de Apocalipsis 4. También en esa visión Juan escucha la voz de Jesús que le dice: «Sube acá», y menciona que su voz suena como de trompeta, algo que se parece mucho a la voz de trompeta con la que Cristo llamará a su iglesia según 1 Tesalonicenses 4:16. El pasaje revela que, luego de esto, Juan es inmediatamente llevado al cielo, y no cabe duda de que esa experiencia es un tipo del rapto, lo cual tiene una gran relevancia, porque al estar localizada en el capítulo 4, posiciona el rapto después del mensaje a las 7 iglesias y antes de todas las profecías del fin, como la apertura de los sellos, la manifestación del anticristo, el regreso de Cristo y demás. Así que, por la cronología de Apocalipsis, el arrebatamiento será, primero que todo, veamos destino celestial. Un segundo dato precioso que colabora con esta verdad es que cuando Jesús habló del arrebatamiento, no se refirió a este como una vuelta en U instantánea a la tierra, sino que más bien dejó ver que la morada que prepararía para nosotros estaría en el cielo. Él dijo textualmente: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Juan 14:1-3. Como usted puede leer, aquí Jesús está prometiendo que aunque Él se iría al cielo donde está su Padre, nos prepararía lugar allá para tomarnos y llevarnos consigo. Esto obviamente define el cielo como el destino de la iglesia arrebatada, lo que es distinto a la segunda venida, cuando Cristo sí vendrá, literalmente a la tierra para reinar. Veamos ahora el que lo detiene. Un tercer argumento es que la Biblia enseña que el anticristo no puede reinar mientras la iglesia esté presente en la tierra. El apóstol Pablo dijo: «Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste,
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2, 6, 8. Como usted puede leer, el anticristo no puede manifestarse hasta que él se ha quitado. Pero, ¿quién es él? Este personaje que detiene al anticristo no, se refiere a algo similar a un sistema político, como algunos piensan, sino que se trata de una persona o identidad espiritual, ya que se le da carácter y personalidad. Todo indica que aquí se pudiera estar refiriendo a la iglesia como institución espiritual, el remanente, o a la persona misma del Espíritu Santo. Por un lado, si se estuviera refiriendo a la iglesia, contaría con el respaldo bíblico, porque Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia. Mateo 16, 18. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo tiene toda la autoridad para derribar al hijo de perdición apenas se manifieste. Por otro lado, si en este pasaje se estuviera hablando sobre la partida del Espíritu Santo al cielo, también tendría respaldo bíblico, pero eso obviamente incluiría también a la iglesia, la cual tendría que ser levantada junto con el Espíritu Santo, pues es imposible que la iglesia subsista sin la ayuda del Consolador, que fue prometido hasta el fin. Sé que al leer estas líneas usted se estará preguntando si el Espíritu Santo finalmente se irá en el rapto junto con la iglesia o no. Y la compleja respuesta es que, aunque no podemos ser dogmáticos en cuanto a esto, tal parece que sí se irá al cielo con la iglesia en el arrebatamiento, pero a la vez seguirá en la tierra ministrando para salvar a los judíos. Permítame explicarme. Por un lado, creo inconcebible que el Espíritu Santo esté ausente en las bodas del Cordero, las cuales sucederán en el cielo, y a la vez es también imposible que los judíos sean salvos y reconozcan a Cristo si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que muchos olvidan es que el Espíritu Santo es omnipresente, porque no está sujeto a una geografía. Él habita en nuestros corazones en la actualidad y está en la tierra ministerialmente, pero puede estar también al mismo tiempo en el cielo, pues es omnipresente. De hecho, resulta valioso saber que desde el Antiguo Testamento ya Él estaba presente en la tierra, porque leemos en Génesis que el espíritu de 1900 Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. También leemos que el espíritu de Dios venía sobre personas como Sansón, Saúl, David y otros, por lo que Él sí estaba en la tierra previamente. La diferencia es que en Pentecostés el Espíritu Santo vino a la tierra para establecer aquí la sede de su ministerio y capacitar a la iglesia. Sin embargo, cuando ésta sea levantada, creo que también el Espíritu Santo se irá al cielo, como ministerio, aunque seguirá obrando en la tierra, como ya dije, para convencer a todos los judíos que serán salvos en la gran tribulación. Un pasaje que ilustra muy bien esta idea es la historia de cuando Abraham envió a su criado Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac. Génesis 24. La Biblia relata que cuando el criado llega a casa de Rebeca, le pregunta a la joven si desea hacer el viaje con él, y ante su respuesta positiva, le da dones. La prepara y la alista para realizar el viaje. Es entonces que emprende el largo viaje hacia la casa de Abraham con la novia, para entregársela él mismo a Isaac. Creo personalmente que esta romántica historia es una tipología espiritual del arrebatamiento de la iglesia, porque Abraham simboliza aquí a Dios Padre, Isaac a Jesús, y el siervo que prepara, santifica y trae a la novia hasta la casa del novio. Es tipo del Espíritu Santo, y quien está preparando a la iglesia para su encuentro en las bodas con el amado. Cuando llegue el momento de ese encuentro, el Espíritu Santo le entregará la iglesia personalmente al Hijo, por lo que creo que Él sí subirá ministerialmente con la iglesia, ya que, como veremos luego, el arrebatamiento será el suceso que dará fin al trato de Dios con la iglesia gentil. Veremos ahora el trato con Israel, y precisamente un aspecto muy importante que nos ayudará a entender por qué la iglesia no estará aquí durante la gran tribulación, es que los 7 años finales implican un trato de Dios exclusivamente con la nación de Israel para salvarlos. En ocasiones me encuentro a hermanos que usan Mateo 24 para argumentar que la iglesia va a ser perseguida, pero ellos ignoran que ese es un pasaje dirigido a la nación de Israel, la cual va a ser perseguida por el anticristo. Si no, aprendemos a diferenciar cuándo se le está hablando a la iglesia y cuándo a Israel, pudiéramos caer en graves errores doctrinales y escatológicos. Como ya aprendimos, Israel rechazó al Mesías verdadero, a Jesucristo, cual trajo condenación para ellos como nación, pero también sirvió para abrir las
Puertas de la salvación a los gentiles, Juan 1, 11, 12. No obstante, en Romanos 11, Pablo enseña que cuando se termine el tiempo o la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob las impiedad. Romanos 11, 25, 26, énfasis añadido. Jesús también profetizó la destrucción de Jerusalén diciendo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, 24, 27. Note que Jesús señala que las desolaciones sobre Jerusalén durarían hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles, lo cual da a entender que habría un trato con el pueblo gentil y luego Israel sería salvo. Todo esto indica que el arrebatamiento será el evento que dará fin al trato de Dios con la iglesia gentil y a la vez dará inicio al kairos de Dios para salvar al pueblo judío, el cual pasará primero por el fuego de la prueba. Por eso no vemos a la iglesia desde Apocalipsis 4 hasta casi el final del libro, mientras que sí vemos a Israel, y observamos además que Dios sella a 144,000 judíos y no gentiles, así como también envía a 2 testigos judíos para que prediquen. Por otra parte, en este libro más de 240 versículos aluden a cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esos 7 años corresponden a la última semana de Daniel, el tiempo en que Dios terminará la obra que le había anunciado a Daniel cuando le dijo el ángel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Deuteronomio 10:14. Note que el ángel le dice que las profecías eran para el pueblo de Daniel en específico, o sea, para Israel. Tribulación para la iglesia. Ahora bien, otro concepto erróneo que muchos cristianos tienen es que en la gran tribulación, Dios permitirá la persecución del anticristo en contra de los creyentes y los juicios divinos para purificar a la iglesia. Según ellos, la iglesia necesita padecer, así como la iglesia primitiva sufrió persecución. Sin embargo, lo que ellos ignoran es que lo que experimentaron los apóstoles no fue la ira de Dios, sino sencillamente pruebas y persecuciones habituales, las cuales la Biblia advirtió que atravesaríamos. De hecho, ¿quién dijo que la iglesia no ha sido probada en estos 2000 años de historia? ¿Quién dice que hoy no hay persecución en el mundo por causa de la palabra? ¿Sabía usted que actualmente hay miles de cristianos en el Medio Oriente que son perseguidos y asesinados por causa de su fe? ¿Sabía usted que en muchos países las iglesias tienen que ser clandestinas? Mi familia ha sido testigo de todo esto, porque nací en una isla donde hubo gran persecución por parte del gobierno. La iglesia siempre ha estado bajo persecución de alguna manera u otra. Y aún en países como Estados Unidos, donde hay libertad supuestamente, ya estamos viendo una persecución política, filosófica y moral. En la gran tribulación, evidentemente sí habrá persecución, engaño y grandes juicios divinos. Pero estos no serán para la iglesia, porque la Biblia deja muy claro que la ira será para los impíos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pina Tesalonicenses 5:2-3, énfasis añadido. Note que dice que la destrucción vendrá sobre ellos y no sobre la iglesia. Y para confirmar esto, el apóstol Pablo añadió luego a los hermanos, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pino Tesalonicenses 5:9. Esto nos da a entender muy claramente que la ira no será para la iglesia, como algunos argumentan. Luego, en la segunda carta a la misma iglesia, Pablo dice que el anticristo vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tesalonicenses 2:10. Note que ahí está, hablando del espíritu de engaño con el que el anticristo vendrá, y señala que Dios lo permitirá así a manera de juicio sobre los que se pierden por haber rechazado la salvación. Por eso la gran tribulación no se trata de un juicio divino sobre la iglesia, sino sobre los pecadores que rechazaron la verdad. Ahora veamos, Arpazo. Por lo tanto, para guardar a la iglesia de ese tiempo de ira, el Señor arrebatará a su pueblo al cielo, aunque la palabra griega que se utilizó originalmente en el
pasaje de Primera Tesalonicenses 4:17 fue arpazó, la cual tiene un significado muy profundo que nos ayudará a comprender por qué la iglesia no estará aquí en la gran tribulación. La palabra arpazó significa ser arrebatado o raptado, y habla de algo que se hace con prontitud y fuerza. Cierto experto en el idioma griego explicó que la mejor ilustración para comprender esta palabra es la de un niño que está jugando en la calle y va a ser atropellado por un carro, pero alguien con urgencia lo levanta y lo salva del desastre. Por lo tanto, harpazó tiene que ver con sacar urgentemente a alguien de un peligro inminente. Y eso es lo que en realidad Cristo hará con su pueblo, sacarnos con prontitud de la tierra para protegernos de la ira que vendrá y de la manifestación del anticristo. La Biblia afirma que Cristo nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1:10. En el Antiguo Testamento vemos la historia de Enoc, acerca del cual la Biblia dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:23. 24. Este hombre es un tipo de la iglesia fiel que camina con Dios todos los días de su vida y será arrebatada al cielo para desaparecer de este mundo, que será consumido por la ira divina. Ahora veremos el carácter de Dios, Noé y Lot, algo que nos ayudará a entender por qué Dios no permitirá que la iglesia fiel sea castigada juntamente con los impíos en la gran tribulación. Es su carácter y la manera de actuar con su pueblo en los tiempos de juicio. Y para esto tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento que nos crean un precedente de qué hará Dios con su iglesia antes de enviar el juicio. En primer lugar, tenemos la historia de Noé, en cuyo momento Dios se enojó tanto contra el mundo impío que decidió derramar su ira sobre la tierra con un diluvio. Sin embargo, Noé halló gracia delante de Dios, Génesis 6:8, por lo que le ordenó construir un arca en la cual serían salvos él, su familia y los animales que Dios determinó que entraran. Obviamente, el arca es tipo de Cristo, así como también la única puerta que había en el arca. No obstante, lo llamativo de la historia es que Dios no derramó el juicio hasta que Noé y su familia hubieron entrado en el arca. Una vez que lo hicieron, Dios mismo cerró la puerta e inmediatamente comenzó el juicio sobre los pecadores. Así dice la Biblia, y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Génesis 7:16-17. Modo que el diluvio no cayó sobre la tierra hasta que Noé y su familia fueron puestos a salvo. Otra historia similar es la de Lot. Sabemos a través de la Biblia que Dios decidió destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, entre otras. Sin embargo, gracias a la intercesión de Abraham, él tuvo misericordia de Lot y su familia, pues no derramó el fuego hasta que ellos fueron sacados por los ángeles de la ciudad y puestos a salvo. La Biblia dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:23-24. Note que en ambos casos vemos un patrón, y es que Dios retuvo su ira hasta que las personas justas fueran puestas a salvo para luego derramar el juicio. ¿Y sabe usted por qué? Porque Dios es santo, pero también es justo y bueno con su pueblo. Por esto, cuando Abraham supo que Dios iba a derramar fuego sobre Sodoma, apeló al carácter justo de Dios y su misericordia diciendo, ¿destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Génesis 18:23-25. Estimado lector, Abraham conocía el carácter de Dios y que él no castiga al justo juntamente con el impío. Por lo tanto, creemos que de la misma forma que Dios hizo con Noé y Lot, así también la iglesia será arrebatada, harpazo, para que no sufra la ira que vendrá sobre la tierra. No tiene ningún sentido que el pueblo puro y santo que se ha guardado para Dios tenga que ser perseguido por el anticristo y recibir la ira celestial. Y es precisamente por eso que Cristo nos ordenó a cada uno de nosotros: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Ahora analicemos, ¿por qué ha tardado? La interrogante es, ¿por qué ha demorado tanto el arrebatamiento de la iglesia? Permítame contarle que tengo la dicha de haber nacido por la gracia de Dios en un hogar cristiano, ya que mis abuelos por ambas partes, Manolín y Nelda Rodríguez y Arnoldo y Aidee González, han sido pastores en Cuba durante más de 50 años.
Ellos formaron familias hermosas que sirven a Dios, de las cuales provienen mis padres, Eliseo y Ana Rodríguez, quienes también han servido a Dios como pastores por más de 32 años. Menciono todo esto porque desde que soy pequeño recuerdo haber escuchado en nuestra congregación en numerosas ocasiones la alarmante pero además ilusionante consigna: Cristo viene pronto. También acostumbrábamos ver videos de grandes hombres de Dios como G.J. Ávila, el cual hizo de aquella declaración su consigna de victoria. Así que, como niño que yo era, cada vez que llegaba la noche del 31 de diciembre me ilusionaba pensando que Cristo vendría al siguiente año, en 1900, especial cuando llegamos a la víspera del año 2000, ya que había cierta expectativa por estarse dando el fin de un milenio. Sin embargo, cuando los primeros años del nuevo siglo arribaron, muchos creyentes se desanimaron al ver que no había acontecido el rapto en el tiempo que ellos esperaban, y más cuando vieron que muchos de aquellos generales de Dios partieron a su presencia debido a la ley de la vida. De ese modo, la generación que nació en ese tiempo creció, olvidada de la promesa del arrebatamiento, optando por un mensaje superficial, de egocentrismo y materialismo, y convirtiéndose también en burlones de la doctrina del rapto al decir: ¿dónde está la promesa del arrebatamiento que los antepasados tanto predicaron? Esto me recuerda mucho la parábola de las 10 vírgenes, porque aunque todas ellas sabían que el esposo vendría y lo estaban esperando con lámparas y aceite, la palabra enseña que, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mateo 25:5. La larga espera y el aparente retraso por parte del esposo habían provocado que se quedaran dormidas. Creo que estas vírgenes, aunque pueden tipificar a Israel de cierta manera, también son tipo de la iglesia de Cristo, la cual se ha dormido espiritualmente en cuanto a su pasión y expectativa por el regreso del Señor. Hemos caído en un sueño y un desánimo espiritual tan grande que ya hoy se predica muy poco sobre el regreso del Señor. Sin embargo, la parábola también relata que a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mateo 25:6-7. A pesar de que muchos han olvidado ese mensaje y la promesa del regreso del Señor, creo que Dios está levantando en este tiempo a muchos nuevos predicadores como este pequeño siervo para recordarle a la iglesia que Él sí viene, que el arrebatamiento es real y que muy pronto sucederá. Y si Cristo no ha venido a buscar a su pueblo, aún es porque está dándole tiempo al mundo para que se arrepienta, además de que sencillamente no ha llegado el Kairos, o sea, el tiempo perfecto que Dios tiene determinado. El apóstol Pedro advirtió sobre estos burladores cuando dijo: «En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Segunda Pedro 3:3-4. No obstante, luego termina diciendo: «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Segunda Pedro 3:8-10. Mi estimado hermano, el arrebatamiento de la iglesia sí sucederá, y como ya vimos, no falta ninguna profecía para que éste acontezca. Fiel es el que lo prometió, y no fallará. Por esto la palabra nos alienta diciendo: «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Santiago 5:7-8. Para terminar este espectacular análisis, tenemos: «Velad y orad». Sin embargo, es necesario recordar que para poder entrar a las bodas del Cordero, hay que tener aceite en las lámparas, y esto es tipo de la unción del Espíritu Santo, que se adquiere solo por medio de la comunión con Dios en oración, lo cual nos mantiene alertas y preparados para ese gran día. Jesús nos ordenó: «Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Lucas 21:36. Así que velemos y oremos para que podamos formar parte de ese grupo hermoso que entrará a las bodas cuando suene la trompeta. Dios te bendiga grandemente.
No olvides suscribirte y dejarnos en los comentarios qué otra profecía quieres que expliquemos. La huella de tus pasos, soplas y el caos cobra vida y calma. Tú eres santo, santo.